Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que son nuevos por aquí, yo soy y me dedico a buscar y recomendar esas joyas escondidas que a veces se nos escapan entre el mar de contenido que hay por ahí. Y para los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar aquí de nuevo. Hoy tengo algo que sé que les va a encantar, sobre todo si son de los que aman engancharse con una historia intensa pero no tienen el tiempo para comprometerse con series eternas. Vamos a hablar de series cortas, de esas que te atrapan desde el primer segundo, te roban el corazón y te dejan pensando durante días. Pero no cualquier serie corta, no. Hoy nos vamos a Turquía, porque si hay un país que sabe cómo contar historias que te tocan el alma, es Turquía. Prepárense porque vamos a descubrir juntos algunas de las miniseries turcas más adictivas y emocionantes que pueden encontrar. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos con las mejores recomendaciones, análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa mucho para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de series turcas cortitas pero intensas. Empecemos con una que, aunque no es la más nueva, sigue siendo un clásico imperdible, **Etos**. Esta serie de Netflix es una verdadera joya. No se dejen engañar por la aparente sencillez de la historia. A través de las vidas de un grupo diverso de personajes que viven en Estambul, cada uno con sus propias creencias, miedos y aspiraciones, Etos explora temas profundos como la identidad, la religión, la clase social y la salud mental. La historia se centra en Merim, una joven ama de casa de origen humilde y musulmana devota, que empieza a ver a una psiquiatra secular y adinerada. A partir de ahí se entrelazan las vidas de otros personajes, revelando las complejidades y contradicciones de la sociedad turca contemporánea. Lo que hace a Etos tan especial es su capacidad para generar empatía por personajes que a primera vista parecen muy diferentes entre sí. Te hace reflexionar sobre tus propios prejuicios y te invita a ver el mundo desde otra perspectiva. Además, la actuación es impecable y la dirección es muy cuidada. En resumen, Etos es una serie inteligente, conmovedora y visualmente atractiva que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. Son solo 8 episodios, así que es perfecta para un fin de semana de maratón. Pero vamos a profundizar un poco más en Etos. Lo que realmente la eleva es su valentía para abordar temas tabú dentro de la sociedad turca. No rehúye las conversaciones sobre la tensión entre lo secular y lo religioso, la discriminación hacia las mujeres, las dificultades económicas y la lucha por la identidad en un mundo globalizado. La serie presenta una visión caleidoscópica de Estambul, una ciudad que es a la vez moderna y tradicional, occidental y oriental, y donde coexisten personas de diferentes orígenes y creencias. Merim, interpretada magistralmente por Öykü Karayel, es un personaje central que te atrapa desde el primer momento. Su inocencia, su fe inquebrantable y su lucha por encontrar su lugar en el mundo la convierten en un personaje muy cercano y con el que es fácil identificarse. Su relación con Peri, la psiquiatra, es el eje central de la serie y el punto de partida para explorar las diferencias y similitudes entre dos mundos aparentemente opuestos. Peri, interpretada por Defne Kayalar, es una mujer moderna, educada y exitosa que representa a la élite secular de Estambul. Sin embargo, también tiene sus propios problemas y traumas, y a través de su relación con Merim, empieza a cuestionar sus propias creencias y prejuicios. La serie no juzga a ninguno de los personajes, sino que los presenta de manera compleja y matizada, permitiendo que el espectador saque sus propias conclusiones. Además de Merim y Peri, Etos cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, cada uno con su propia historia y perspectiva. Ruiye, la hermana de Merim, es una mujer fuerte y decidida que lucha por salir adelante en un mundo dominado por hombres. Yasin, el hermano de Merim, es un joven conservador que se siente atraído por la radicalización religiosa. Hayat, la amiga de Peri, es una mujer lesbiana que lucha contra la discriminación y la homofobia. Todos estos personajes contribuyen a crear una imagen completa y realista de la sociedad turca contemporánea. Ahora pasemos a una serie que combina drama, romance y misterio de una manera muy adictiva, **Fi***. Esta serie, también disponible en algunas plataformas de streaming, está basada en una trilogía de novelas muy populares en Turquía. La historia gira en torno a Kan Mañay,
un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con Duru, una joven bailarina talentosa y ambiciosa. Kan está dispuesto a hacer cualquier cosa para conquistarla, incluso manipular a las personas que la rodean. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía muy cuidada y una banda sonora que te mete de lleno en la atmósfera de la historia. La actuación de los protagonistas es excelente y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Lo que hace a Fi tan interesante es la exploración de la obsesión, el poder y la ambición. Te hace cuestionar los límites de la moralidad y te muestra cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Además, la serie aborda temas como el acoso, la manipulación y la salud mental de una manera muy honesta y directa. Son 2 temporadas cortitas, así que no te tomará mucho tiempo devorarla. Fi es un festín visual. La dirección de Mert Baikal es impecable, utilizando una paleta de colores oscuros y una fotografía estilizada para crear una atmósfera de misterio y tensión. La banda sonora, compuesta por Demir Demirkan, es igualmente efectiva, utilizando melodías melancólicas y evocadoras para realzar las emociones de los personajes. Pero más allá de su estética, Fi es una serie que te hace pensar. El personaje de Kan Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un antihéroe fascinante. Es inteligente, carismático y aparentemente inofensivo, pero en realidad es un manipulador despiadado que está dispuesto a todo para conseguir lo que quiere. La serie te invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la ambición, y sobre cómo pueden corromper incluso a las personas más inteligentes y talentosas. Duru, interpretada por Serini Sarkaya, es una joven bailarina que sueña con triunfar en el mundo de la danza. Es talentosa, ambiciosa y vulnerable, y se convierte en el objeto de la obsesión de Kan Mañay. La serie explora la relación entre Duru y Kan desde una perspectiva compleja y matizada, mostrando cómo la manipulación y el acoso pueden afectar a la salud mental y emocional de una persona. La serie también aborda temas como la salud mental, la depresión y la ansiedad. Los personajes de Fi sufren de diferentes problemas emocionales y psicológicos, y la serie muestra cómo estos problemas pueden afectar a sus vidas y relaciones. La serie no romantiza la enfermedad mental, sino que la presenta de manera honesta y realista. Siguiendo con el género del drama, les recomiendo **Sasillet**. Esta serie es una verdadera obra maestra. La historia se centra en Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al darse cuenta de que su memoria está desapareciendo, Aga decide aprovechar la situación para llevar a cabo una venganza que ha estado planeando durante años. Sasillet es una serie inteligente, oscura y llena de suspense. La actuación de Alok Bilginer, quien interpreta a Aga, es simplemente magistral. Su interpretación le valió un premio Emmy Internacional al mejor actor, y con razón. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la memoria y la identidad. Te hace reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y sobre cómo las experiencias del pasado pueden influir en nuestro presente. Además, la trama está muy bien construida y te mantiene enganchado desde el primer episodio hasta el último. Son solo 12 episodios, así que es perfecta para ver en un par de noches. Si les gusta el drama con toques de thriller, esta es una serie que no se pueden perder. Sasillet es una serie que te golpea en el estómago y te deja sin aliento. La actuación de Alok Bilginer es sencillamente excepcional. Su interpretación de Aga Beyolu es sutil, conmovedora y aterradora a la vez. Logra transmitir la confusión, la frustración y la rabia de un hombre que está perdiendo la memoria, pero que al mismo tiempo está decidido a llevar a cabo su venganza. La serie explora temas profundos y complejos como la justicia, la venganza, la memoria y la identidad. ¿Es justo tomarse la justicia por mano propia? ¿Puede la venganza traer verdadera satisfacción? ¿Qué nos define como personas? ¿Nuestra memoria, nuestras experiencias, nuestras acciones? La serie no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, sino que te invita a reflexionar sobre ellas y a sacar tus propias conclusiones. Además de la actuación de Alok Bilginer, Sasillet cuenta con un guión impecable y una dirección muy cuidada. La serie está llena de giros inesperados que te mantienen enganchado desde el primer episodio hasta el último. La trama está muy bien construida y cada personaje tiene su propia historia y motivación. La serie también aborda temas como la violencia de género, el abuso infantil y la corrupción policial. Estos temas son tratados de manera sensible y realista, sin caer en el sensacionalismo.
Sasiyet es una serie que te hace pensar y te invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. Y para los que buscan algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, les recomiendo **Immortals**. Esta serie de Netflix es una mezcla de fantasía, acción y romance. La historia se centra en Mia, una joven vampira que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió y la condenó a una vida eterna. En su camino Mia se encuentra con otros vampiros, humanos y criaturas sobrenaturales, y se ve envuelta en una guerra ancestral entre el bien y el mal. Immortals es una serie entretenida, visualmente atractiva y con mucha acción. Si bien la historia no es la más original del mundo, la serie tiene un encanto especial gracias a sus personajes carismáticos, su ritmo rápido y su ambientación en Estambul. Además, la serie explora temas como la venganza, el amor, la amistad y la búsqueda de la identidad. Son solo 8 episodios, así que es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es una serie que les gustará. Immortals es una serie que no se toma a sí misma demasiado en serio. Es una mezcla de acción, fantasía y romance que te permite desconectar y pasar un buen rato. La serie está llena de efectos especiales, peleas espectaculares y personajes carismáticos. El personaje de Mia, interpretado por el Zinsangu, es una joven vampira que busca venganza contra el vampiro que la convirtió. Es una mujer fuerte, independiente y decidida que no se deja intimidar por nadie. La serie explora su viaje de venganza y su lucha por encontrar su lugar en el mundo. La serie también aborda temas como la amistad, el amor y la lealtad. Mia forma un grupo de amigos que la ayudan en su lucha contra Dmitri. Estos amigos son leales, valientes y están dispuestos a dar su vida por ella. La serie muestra cómo la amistad y el amor pueden ser una fuente de fortaleza en los momentos más difíciles. Immortals es una serie que te transporta a un mundo de fantasía y te permite escapar de la realidad. Es una serie perfecta para ver en un fin de semana y olvidarte de todo. Finalmente quiero recomendarles *Aleph*. Esta miniserie de HBO Turquía combina el thriller policíaco con elementos místicos y religiosos. La historia sigue a dos detectives, uno joven y escéptico y otro mayor y más espiritual, que investigan una serie de asesinatos rituales en Estambul. A medida que avanzan en la investigación, los detectives descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás y que involucra a antiguas sectas y símbolos ocultos. Aleph es una serie intrigante, atmosférica y con una trama muy bien elaborada. La serie explora temas como la religión, la fe, la ciencia y la historia. Te hace cuestionar la naturaleza de la realidad y te invita a explorar los misterios del universo. Además, la ambientación en Estambul es espectacular y le da a la serie un toque único y exótico. Son solo 8 episodios, así que es perfecta para un fin de semana de misterio y suspense. Si les gustan las series policíacas con un toque sobrenatural, esta es una serie que les encantará. Aleph es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera misteriosa y su trama intrigante. La serie combina elementos del thriller policíaco con elementos místicos y religiosos, creando una historia única y original. Los personajes de Kemal, interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, y Setar, interpretado por Ahmet Mumtaz Taylan, son dos detectives muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos para resolver una serie de asesinatos rituales. Kemal es un detective joven y escéptico que se basa en la ciencia y la lógica para resolver los casos. Setar es un detective mayor y más espiritual que cree en lo sobrenatural y en el poder de la fe. La serie explora la relación entre estos dos detectives y cómo sus diferentes creencias y perspectivas les ayudan a resolver los casos. La serie también aborda temas como la religión, la fe, la ciencia y la historia. Aleph te hace cuestionar la naturaleza de la realidad y te invita a explorar los misterios del universo. La ambientación en Estambul es espectacular y le da a la serie un toque único y exótico. La serie te muestra los lugares más emblemáticos de la ciudad y te sumerge en su cultura y su historia. Y bien, ahí las tienen, 5 series turcas cortitas pero que te dejarán pensando durante mucho tiempo. Historias para todos los gustos, desde el drama más intenso hasta la fantasía más ligera, pasando por el thriller y el misterio. Espero que alguna de estas recomendaciones les haya llamado la atención y se animen a darle una oportunidad. En resumen, hoy exploramos 5 miniseries turcas que te atrapan y te roban el corazón. Etos, una mirada profunda a la sociedad turca;
Fi, un thriller psicológico sobre la obsesión, Sasiyet, una historia de venganza y memoria, Immortals, una aventura de vampiros en Estambul, y Aleph, un thriller policíaco con toques místicos. Todas ellas son cortas, adictivas y te dejarán pensando durante días. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, me gustaría saber, ¿han visto alguna de estas series? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna otra recomendación de series turcas cortitas que les hayan gustado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series gracias a ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis recomendaciones. Activen la campanita para que les avise cuando suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.